parece, Venancio, como cambian los tiempos. Señores, 7:03. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en este 24 de diciembre, en este día de Nochebuena. Pues un saludo muy especial a todos los oyentes del Sol de la Mañana en República Dominicana y en todas partes del mundo. Un saludo para todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova. Buenos días a Eury Cabral, José La Luz, a Melton Pineda, a Don Amauris, a Ibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, que nos acompaña en el día de hoy, Cristóbal de Chans, Andrés Martínez, Humberto Paniagua, Hansel García. Un saludo especial para Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Un abrazo para mi gran hermana, la reina de la televisión de Santiago, Bélgica Suárez. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a nuestro equipo de producción que encabeza Helen Hill, a Sonia Patiño, nuestra coordinadora, y a Jova Bernal, a nuestros nuevos compañeros de BTV Televisión. Buenos días a todos y deseándole pues que tengan unas navidades felices. En el día de hoy pues haremos un programa en correspondencia con el día que estamos viviendo. Trataremos de que los temas pues sean temas que contribuyan con la alegría del pueblo dominicano y con esta celebración tan importante. ¿Qué les puedo decir? Realmente, ¿qué estamos conmemorando? ¿Qué estamos conmemorando esta noche? ¿Qué estamos conmemorando mañana? Bueno, les cuento primero lo que dice la tradición. Hoy estamos viviendo la víspera del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, engendrado por María, sin una relación íntima entre dos personas que son las que dan el origen a la vida, en la forma en la que ha sido contada, que no es una forma distinta a la del nacimiento de todos los dioses, incluso desde la sociedad politeísta. Los dioses, por lo tradicional, nacían de vírgenes y Jesús no fue la excepción. Entonces, la celebración del día de hoy, en forma tradicional, es una preparación para el día de mañana. Entonces, el nacimiento de Jesús, en la tradición cristiana, lo celebra el día 25 de diciembre en la mayoría de los países del mundo. Y en el 24 de diciembre es el día de Nochebuena, es el día que prepara para la celebración del 25 de diciembre. La mayor parte de la tradición, por lo menos la hispanoparlante, hoy pues prepara un pavo con un puré de manzana, pero como la tradición en este sentido no es homogénea, muchas culturas han aprovechado para celebrar este día con lo que son las cosas más exquisitas de su cultura. Y mientras en muchos países van a celebrar con pavo, por ejemplo los dominicanos, un día como hoy, la carne principal es el cerdo. Es el cerdo asado. Esa es la celebración de los dominicanos en el día de hoy. Los más pobres pues colocan un pollo, pero todo el que puede
todo el que puede en el día de hoy, si no tiene un cerdo completo, si no tiene una pierna de cerdo, tiene 2 o 3 libras de cerdo de la que se expenden, la que se compran en cualquier puesto. La Luperón ya está llena de vendedores de cerdo, la 27 de febrero, que la Núñez de Cáceres, la Winston Churchill, se encuentra en la capital dominicana cerdo por donde quiera. Y aparentemente este año los precios no han estado muy desproporcionados de la carne de cerdo. Entonces, eso es lo que dice la tradición, que este es un tiempo de Navidad, es el tiempo de la natividad del niño Jesús, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de amor y es un tiempo de todas estas cosas. Naturalmente, si yo dejo las cosas ahí, no sería honesto conmigo mismo. ¿Por qué? Porque sería hasta oportunista. Sería hasta oportunista en el sentido de que como este es un pueblo cristiano y a la mayoría de la gente se le ha enseñado que eso es lo que estamos celebrando, pues para no crearme cuestionamiento ni problema y para decir lo que la gente quiere escuchar, pues digo que estamos celebrando esa tradición. No puedo dejarlo hasta ahí, porque es importante que la verdad siempre surja. Las primeras que saben que no estamos celebrando eso son las iglesias. Las primeras que saben que no estamos celebrando el nacimiento de Jesús son las iglesias. Ahora, las iglesias también han sido arrastradas por la tradición y nadie quiere anteponerse a la tradición y sobre todo a una tradición como esta, que es una tradición tan hermosa. No podemos estar celebrando en verdad el nacimiento de Jesús porque Jesús no nació un 25 de diciembre y además de lo que se trató fue de una imposición. Fíjense que la mayoría de las iglesias cristianas celebran en esta época el nacimiento de Jesús. Hay una iglesia que no celebra el nacimiento de Jesús en esta fecha, que considera que es la de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová consideran que esta es una celebración pagana. ¿Y qué puedo decirle? Que realmente tienen razón los testigos de Jehová. El origen de la celebración es pagano, no es cristiano. Cuando ustedes observan los símbolos que caracterizan la celebración de la Navidad, esos símbolos conducen a lo que era la celebración en sentido original. En esta época, y el 25 de diciembre sobre todo, el mitraísmo y otras religiones que después fueron denominadas como paganas, celebraban el Día del Sol Invictus. Y esa era una fecha de mucha alegría, de muchas comidas, de bebidas, de congregación familiar, etcétera, etcétera. Entonces, como esa era la fecha más alegre, de mayor congregación que existía, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el Imperio Romano decide imponer el cristianismo, porque el cristianismo fue impuesto por el Imperio Romano, y es más, es una creación del Imperio Romano. No se lo inventó, pero sí lo universalizó. Aunque uno de los grandes gestores del cristianismo concibió la universalización, esta universalización se va a canalizar en el vehículo del poder, y el vehículo del poder no es otro que el Imperio Romano. Cuando digo que uno de los creadores del cristianismo concibió la universalización, ese fue el apóstol Pablo, que es el que determina que entre todos los mensajes, porque el cristianismo no estaba solo. Cuando surge después de la muerte de Jesús, Jesús no fue cristiano.
Jesús no fue cristiano ni creó ninguna iglesia. El cristianismo surge mucho después de la muerte de Jesús. Y entonces cuando surge el cristianismo, que va a surgir en función del mensaje de Jesús, de las cosas que fueron convertidas en evangelio, de las cosas dichas por Jesús que fueron convertidas en evangelio y contadas de manera tradicional, entonces ahí va a surgir el cristianismo. Pero cuando surge el cristianismo hay muchas expresiones de creencias. Sin embargo, un imperio que ya va en crisis, sabe que necesita un elemento de cohesión. Y el elemento de cohesión no podía ser el judaísmo. No podía ser el judaísmo porque el judaísmo siempre ha sido muy cerrado. Entonces se requería de una especie de judaísmo, pero un judaísmo light. Un judaísmo más con mayores aperturas. Un judaísmo más flexible. Entonces, la necesidad de un judaísmo más flexible es la que lleva a la creación del cristianismo, que va a tomar como base fundamental al judaísmo, porque incluso el primer libro del cristianismo es un libro judío, que es el Antiguo Testamento, como es el primer libro de todas las religiones monoteístas del mundo. Es el primer libro del judaísmo y es el primer libro del Corán. Ya he dicho varias veces que la diferencia entre el Islam y el cristianismo, o la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, la marca el segundo libro. En el primer libro, los islámicos y los cristianos son lo mismo, porque el primer libro de todos es el Antiguo Testamento. El primer libro del judaísmo es el Antiguo Testamento, que es la Torah. Entonces, ahí está la base de todo. Ahora, la diferencia la van a marcar cada una de estas religiones en el segundo libro. En el segundo libro. Entonces los cristianos, su segundo libro es el Nuevo Testamento. Eso es lo que lo diferencia del Islam. En el caso de los islámicos, los islamistas o los mahometanos, como se llamaban en principio, el segundo libro es el Corán. Eso es lo que lo diferencia de los cristianos. Y en el caso del judaísmo, el judaísmo también tiene su segundo libro, que es el Talmud. Entonces, aquí está establecida la diferencia. Entonces, cuando se produce la creación de ese instrumento de cohesión, el imperio dice, bueno, pero yo no puedo dejar este relajo, de tantas expresiones y de tantas cosas. ¿Cuál es el mejor día para el nacimiento de Jesús? Bueno, el 25 de diciembre, porque ese es el día más alegre, de mayores fiestas. Ese día se celebran el día del Sol Invictus, etcétera. Por eso que usted coloca un arbolito. Ese arbolito que usted coloca en su casa, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Y todas esas luces que tienen hasta este parque más hermoso que ha creado el ayuntamiento, eso no es cristiano. Todo eso se hacía en homenaje al Sol Invictus. Entonces es el imperio que dice, mire, a partir de hoy, escríbase ahí, secretario, que hoy es el nacimiento de Jesús. Jesús nació el 25 de diciembre, es un decreto del imperialismo romano, no un hecho que se produce en términos reales. Y entonces deciden que cualquier religión pagana que esté celebrando ese día como día de nacimiento de su Dios, sería sometida a la acción de la justicia. Es decir, que a cualquiera que encontraran celebrando el 25 de diciembre como día de otro Dios que no fuera Jesús, le volaban la cabeza. Así impuso el Imperio Romano la celebración del 25 de diciembre. Así que no estamos conmemorando ningún nacimiento de Jesús, ni hoy es víspera de ningún nacimiento de Jesús. Ahora bien, señores, ¿qué ocurre? Que tenemos una fuerza de la tradición. Y esa fuerza de la tradición es hermosa. Porque si nos preguntamos, ¿qué sería de nosotros sin un día tan agradable como el día de la Nochebuena o el día 25 de diciembre? Entonces, las imposiciones y la tradición
tienen cosas buenas. Y esta ha sido una cosa buena, porque de todas maneras es una fecha que convoca la solidaridad, es una fecha que convoca la integración familiar. Por eso las iglesias no han enfrentado eso, pues no tienen razón para enfrentarlo. Lo explicarán a quienes necesiten explicación, lo explicarán, lo dirán, pero ¿y por qué? ¿Y por qué confrontar algo que es positivo? ¿Por qué confrontar algo que convoca la solidaridad? Un día como hoy, que nadie quiere ver a un semejante sin una cena colocada sobre su mesa. Eso es hermosísimo y desde luego que seguirá festejándose, seguirá celebrándose de ese modo. ¿Por qué? Porque la verdadera historia de las cosas, en este caso, frente a la hermosura de la tradición, a nadie le interesa. En ese sentido, nosotros somos como un niño que ya no es tan inocente, pero que quiere creer y seguir creyendo en las tradiciones de los Reyes Magos. Así somos los adultos, en ese sentido. Es decir, aunque sepamos que de lo que se trata es de una tradición, no de una realidad evangélica ni histórica, porque ni es una realidad evangélica, ni es una realidad histórica, pero estamos apegados a esa tradición. Y qué bueno. Y qué bueno que después también hemos asumido otras tradiciones que son muy positivas. Semejante a este día, semejante, no parecido. Nunca parecido, porque el Día de Acción de Gracia, sobre todo en la clase media dominicana, ha ido cobrando cada vez más vigencia. Es un día hermosísimo. ¿Qué hace la gente un Día de Acción de Gracia? Podemos decir que eso es penetración cultural. Bueno, pero ¿y qué de negativo tiene que familias llamen a otras familias a una cena alrededor de un pavo, amigos llamen a otros amigos, vamos a juntarnos el Día de Acción de Gracia, vamos a hacer una parada en todas estas cuestiones cotidianas, que la gente no se detiene, no hay tiempo para compartir, no hay tiempo para nada? Estos días permiten eso, que la gente que ha nacido en un mismo lugar vuelva a verse, que los hermanos se junten. Todas estas cosas son hermosas. Es decir, mi reflexión en relación con esta temática no está dirigida a un cuestionamiento de la tradición, ni a amargarle la tradición, sino que, desde luego, si voy a hablar del día de hoy, etcétera, no puedo cometer la deshonestidad conmigo mismo de presentar como tal un asunto que yo sé que no es así. Y incluso que las iglesias hoy no lo discuten. No lo discuten. Eso las iglesias lo discutieron durante mucho tiempo, pero las iglesias no lo discuten. Eso hoy no lo discute absolutamente nadie que no sea un fanático. Discute esa cuestión. Entonces, qué bueno que estamos en Navidad. Y quería felicitar a nuestro equipo de 5 a 7 porque este tema, que de seguro lo vamos a escuchar en estos días de Navidad, lo ha pegado el presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara. Cómo cambian los tiempos, compadre. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. La noche a mí me dijo que llegue el amanecer, y en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Minutos. Bueno, señores, cómo cambian los tiempos, Venancio, cómo cambian los tiempos. Esa fue la respuesta que el presidente del Tribunal Constitucional,
ofreció cuando le preguntaron sobre la petición que ha hecho la primera ministra de Trinidad y Tobago, la señora Canla Pesar Vicesar, que ha planteado, ella es la presidenta pro tempore de CARICOM, entonces ella le ha dirigido una carta a Danilo Medina planteándole que desconozca la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que nosotros decíamos ayer, le está proponiendo al presidente dominicano que violente el orden institucional del país. Entonces, cuando dice el presidente del Tribunal Constitucional, como cambian los tiempos, lo decía porque las organizaciones internacionales se crearon sobre todo para pedir el respeto a la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución, etcétera, y ahora hay gente que está planteando cuestiones totalmente contrarias al respeto a la Constitución. Pero el otro elemento importante es el que surge de las declaraciones del expresidente Leonel Fernández. Señores, ¿qué está pasando en el Partido de Liberación Dominicana? En el Partido de Liberación Dominicana hay una lucha que no se ha expresado como tal hacia afuera del PLD, pero que interna en estos momentos es una lucha muy intensa. Y esta lucha es por el control del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana entre las dos fuerzas fundamentales de esa organización. Entonces, el expresidente Leonel Fernández ha encontrado un hueco a través del cual, pues, hacer pronunciamientos que establezcan su diferenciación con algunos manejos del gobierno. Y desde luego, este tema es un tema apropiado porque es un tema ampliamente popular. El problema del debate de la sentencia ha estado en los medios de comunicación. Ustedes ven, por ejemplo, el programa más importante de la República Dominicana, que es El Sol de la Mañana, donde tenemos un panel dividido en torno a esta temática. Está la posición de los que apoyamos la sentencia y la posición de los que no apoyan la sentencia. Pero a nivel de la población, independientemente de que a nivel mediático se ha producido en el país esa división, a nivel de la población no hay división. A nivel de la población el apoyo a la sentencia es arrollador. Y se puede comprobar con el hecho de que en cualquier medio, y digo en cualquier medio, no en El Sol de la Mañana, porque en El Sol de la Mañana hemos tenido una posición, si se quiere, equilibrada en el sentido de que han estado representadas las dos posiciones, han estado representadas con mucha firmeza, y esto pues es una cuestión abierta. Pero hay medios aquí que no han sido abiertos. Hay medios que sus conductores están con una posición y solo han hecho escuchar esa posición y se han radicalizado con una posición. Bueno, en esos medios, en los casos de algunos medios donde sus principales conductores han estado rechazando la sentencia, cuando abren los teléfonos y hacen encuestas, la situación también es demoledora. Es demoledora, ¿por qué? Porque el apoyo a la sentencia 168-13 en las encuestas que no tiene un 80 es porque tiene un 85 o tiene un 90. Entonces, el expresidente Leonel Fernández ha aprovechado eso. Y ha aprovechado las aparentes debilidades, y yo quiero decir aparentes debilidades porque quiero pensar que son aparentes, que no son reales. Las aparentes debilidades del gobierno, las vacilaciones del gobierno en este tema, la falta de una cancillería en este tema, para
él colarse y presentarse como el defensor del país. Hay que decir que en justicia que él no es el único líder ni dirigente de su partido que ha tenido una posición firme de respaldo a la institucionalidad y de respaldo a esa decisión. Ahí ha estado, por ejemplo, una posición muy firme por parte del presidente del Senado y secretario general del Partido de Liberación Dominicana, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que incluso cuando estos señores que fueron traídos a irrespetar este país de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que vinieron aquí al país sin ninguna regla. ¿Por qué? Porque los gobiernos pueden estar bien intencionados, pero los gobiernos no son sábelotodos. Aunque aquí hay gente en el gobierno que lo quiere manejar todo y son sábelotodos, pero los gobiernos no son sábelotodos. Ustedes saben que las cancillerías tienen una expertise. Entonces usted usa a esas cancillerías. Esta comisión quiere venir a la República Dominicana. Bueno, entonces usted va a reunirse con los expertos en cancillería y ellos van a crear el protocolo o a manejar el protocolo que está creado para ese tipo de cosas. Y entonces hay unos 6 meses de discusión por lo menos de esa visita y de planeación de esa visita y de establecer los parámetros en base a lo que esa visita se va a hacer. Bueno, como hemos tenido esa debilidad de Cancillería, esta comisión establece que quiere venir a la República Dominicana, el gobierno manejándolo esto, el ministro que todo lo maneja, el ministro universal, establece que vengan. Pero no se reglamenta nada, no se establece un protocolo previo ni nada por el estilo. Que vengan a lo que les diera su bendita gana. Y no vamos a usar ningún término que no sea así en un día como hoy. No, que vengan a hacer lo que les dé su bendita gana, como vinieron. Y entonces ni siquiera tuvieron consideración con el gobierno ni con nadie. Entonces, todas estas cosas, el expresidente Leonel Fernández la ha querido aprovechar. La ha querido aprovechar. Y ha dado ya dos tablazos de opinión con relación a este tema. El último fue en el día de ayer, cuando se ha referido a las declaraciones de la presidenta, de la primera ministra de CARICOM, cuando todavía el gobierno no ha reaccionado. El gobierno, que es al que han irrespetado con esa carta, no ha reaccionado. Entonces, ese vacío, Leonel Fernández lo ha estado aprovechando y desde luego eso no está inocente de la lucha interna que hay en ese partido por el control del Comité Central. Pero alguna vez reaccionará el gobierno con relación a esa y a otras temáticas. Y yo que aprovecho este 24 de diciembre para felicitar desde aquí, de la manera más sincera, a mi querido amigo, podría decir que a mi hermano, el presidente Danilo Medina. Sabe que cuánto lo aprecio, y aprovecho pues este 24 de diciembre para hacerle llegar mis felicitaciones, mis deseos de que tenga salud, buena salud para poder continuar con todas las cosas que se ha propuesto. Mi deseo de lo mejor para toda su familia. Lo invito a revisar algunas cosas de su gobierno. Yo creo que aquí hay mucha gente con capacidad. Él mismo tenía equipos bastante amplios, etcétera. Ha hecho muchas cosas buenas. El país, gracias a Dios, lo ha comprendido, lo ha querido. Él tiene una valoración bastante alta. Y sobre esa valoración bastante alta, le quiero llamar la atención. Mire, presidente, Hipólito Mejía perdió las elecciones en la República Dominicana. ¿Usted sabe por qué la perdió? Porque Hipólito Mejía tenía porcentajes muy altos en las encuestas. Al tener porcentajes tan altos en las encuestas, Hipólito Mejía perdió las elecciones. La perdió por eso.
La perdió por eso, por los porcentajes altos con los que se manejó siempre en las encuestas, porque esos porcentajes altos fue lo que lo convencieron de que él de todas maneras estaba ganado. Y que él no necesitaba hacer las cosas que debió hacer para ganar las elecciones, porque él ganaba como quiera. Y que podía hacer y decir cualquier cosa. Que los porcentajes altos que usted tiene y que ha cosechado no le lleven a creer que todo ha estado bien, porque hay cosas que no han estado bien. Y ese asunto de todo quererlo manejar, no está bien. Usted tiene ministros que usted sabe por qué le ha ido bien. Usted sabe por qué le ha ido muy bien, por ejemplo, a Gonzalo Castillo, que ha ido a obras públicas sin ser ingeniero, y todo el mundo reconoce, hasta los opositores a su gobierno, la gerencia que ha tenido en obras públicas. Porque Gonzalo Castillo fue a obras públicas a usar la expertise de la gente que estaba ahí en obras públicas, que sabía. Todos esos viejos empleados con bastante experiencia, con bastante conocimiento, él no fue a patearlo. Él fue a usar sus experiencias y su conocimiento en todas las cosas. Y resulta que Obras Públicas tiene la experiencia y tiene los controles internos y tiene, digamos, los parámetros de evaluación para hacer su trabajo bien hecho. Y tiene el personal experimentado para eso. Pero si allí va un sábelo-todo, que quiere manejar su cosa con 2, 3 y con un equipo nuevo, fracasa. No, este ministro no ha fracasado porque ha hecho eso. Entonces, usted no puede tener un gobierno que usted sea canciller, que usted sea jefe del equipo económico, que usted sea jefe de la política social, usted sea jefe de todo. ¿Por qué? Porque en definitiva hay mucha gente que no se está usando y mucha gente que debe ser usada. Usted escucha, por ejemplo, alguna gente veterana de la Cancillería, presidente. Alguna gente veterana de la Cancillería, usted lo llama y le pregunta cómo usted ha manejado algunas cosas y qué establecían los protocolos en esas cosas, cómo debieron manejarse. Y usted se da cuenta que el Estado paga gente que no la está usando. Pero bueno, hoy estamos, señores, en Navidad. Vamos a continuar, son las 7:35 minutos. Yuri Rodríguez está con nosotros, Víctor Gómez Casanova está con nosotros, la gente que trabaja, bueno, José La Luz está en campaña, pero viene, sí, pero Melton Pineda viene, María Elena Núñez está de vacaciones. ¿Tú crees que viene Melton? María Elena Núñez está de vacaciones. Yo creo cuando lo vea. Eury está un poquito estropeado. No, estropeado no. ¡Cambio fuera!